El Mundial del 2026 ya está en su recta final y es el momento de determinar cuál será el camino de cada selección para llegar a la gloria máxima. Analizamos cómo se dividirán los bombos en el sorteo de los grupos y cuáles son las selecciones que podrán ser parte de la máxima fiesta del fútbol. Al ser el primer Mundial de 48 selecciones, se llega con varios cupos de clasificación aún por definirse. En este momento 42 selecciones ya han asegurado su lugar en la fase final, mientras que 22 más pelearán por los últimos 6 cupos de repechajes de la UEFA y el nuevo repechaje mundial que se disputarán en marzo. Los bombos estarán ordenados como es costumbre por el ranking FIFA, con excepción de los anfitriones, quienes ya están como cabezas de serie en el bombo 1. A pesar de los rumores de un cambio, la FIFA decidió mantener el formato tradicional, en el que los equipos del repechaje van al último bombo. La primera selección es México. Clasificados automáticamente por ser anfitriones, el ranking FIFA lo ubica en el puesto 15. Ya están establecidos en el grupo A, disputando el partido inaugural en el Estadio Azteca. Esta será su 18ª participación en los mundiales, llegando hasta cuartos de final en 2 ocasiones. Lo de Qatar 2022 fue un fracaso, ya que quedaron eliminados en la fase de grupos, algo que no pasaba desde 1978. Seguimos con Estados Unidos. Esta selección clasificó automáticamente como coanfitrión. El ranking FIFA los tiene en el puesto 14. Esta será su 12ª participación en mundiales y su mejor resultado fue llegar a semifinales del mundial de 1930. En Qatar clasificaron a octavos de final con un equipo muy joven. Su lugar fijo será el grupo D, disputando sus partidos en el estado de California. La última selección anfitriona es Canadá. Clasificados automáticamente como coanfitriones, el ranking FIFA los coloca en el puesto 27, el ranking más bajo de los cabezas de serie. El Mundial 2026 será su tercera aparición en el torneo. En sus 2 participaciones anteriores perdieron todos sus partidos, la última siendo en el Mundial de Qatar. Los rojos están asignados al grupo B, donde jugarán en Toronto y Vancouver. La selección líder del ranking FIFA es España. Está en el puesto 1 y clasificó como la mejor selección del grupo E de las eliminatorias de la UEFA, superando a Turquía. Será la 17ª participación de la Roja, obteniendo el campeonato una vez, en Sudáfrica 2010. En el Mundial del 2022 quedó eliminada en octavos de final ante Marruecos, una actuación decepcionante. La siguiente selección es la vigente campeona del mundo, Argentina. La albiceleste clasificó como la mejor selección en las eliminatorias de Conmebol. Está en el puesto 2 del ranking FIFA, habiendo perdido el primer lugar hace meses atrás. Esta será su 19ª Copa del Mundo, habiendo ganado en 3 ocasiones, 1978, 86 y 2022. Lionel Messi y sus compañeros tendrán la obligación de defender su corona. Otra potencia europea es Francia. Les Bleus clasificaron ganando el grupo D de las eliminatorias europeas sin perder un partido. Están en el puesto 3 del ranking FIFA. Esta será su 17ª participación en la Copa del Mundo, habiendo ganado los torneos en 1998 y 2018. En Qatar, Francia llegó a la gran final donde cayó ante Argentina, quedando como subcampeones. Buscarán llegar a su tercera final consecutiva, al igual que Brasil entre el 94 y 2002, el caso más reciente. Seguimos con la eterna favorita, Inglaterra. Los 3 leones clasificaron ganando el grupo K, con 100% de efectividad y sin recibir un solo gol en contra. Hoy está en el puesto 4 del ranking FIFA. Esta será su 17ª participación en mundiales, siendo ganadores una vez en 1966. En Qatar 2022 el equipo avanzó hasta cuartos de final, quedando fuera ante Francia. En este bombo está la selección que nunca falta, Brasil. La canariña tuvo una difícil eliminatoria sudamericana, clasificando en el 5º puesto, una de sus peores de la historia. Hoy está en el puesto 5 del ranking FIFA. Brasil aseguró su 23ª participación, siendo la única selección que disputó todos los mundiales. Son los máximos ganadores con 5 títulos entre 1958 y 2002. En 2022 fueron eliminados en cuartos de final por Croacia por penales. Brasil llega a 2026 con la obligación de ser campeón. En este bombo también está Portugal. La selección de Cristiano Ronaldo ganó el grupo F de la eliminatoria UEFA. Hoy está en 6º puesto del ranking FIFA. Esta será su 9ª participación histórica en la Copa del Mundo, con su mejor resultado siendo un 3er puesto en 1966. En Qatar 2022 cayeron en los cuartos de final ante Marruecos. Esta será la última oportunidad para que el bicho gane su mundial. Seguimos con la naranja mecánica, Países Bajos. La selección clasificó como primera en el grupo G con 20 puntos. Esto hizo que baje al puesto 7 del ranking FIFA.
Esta será su 12ª participación en la historia del torneo, con sus mejores resultados siendo subcampeonatos en el 74, 78 y 2010. En Qatar 2022 quedó fuera en cuartos de final en la épica batalla ante Argentina, donde perdieron por tanda de penales. Otra selección europea en este bombo es Bélgica. Clasificó como primera en el grupo J, por encima de Macedonia del Norte y Gales. Está en el puesto 8 del ranking FIFA. Esta será su 15ª participación, con su mejor resultado siendo un tercer puesto en el 2018. En Qatar 2022 fue una de las grandes decepciones, quedando fuera en la fase de grupos, marcando el fin de la generación dorada del país. En el último cupo de cabeza de serie está una de las potencias históricas, Alemania. Clasificó como primero en el grupo A, pero con dudas con su juego. Está hoy en el puesto 9 del ranking FIFA. Esta será su 21ª participación, la segunda más alta de la historia, siendo campeones en 1954, 74 y 90. El recuerdo de Qatar es doloroso, eliminados en la fase de grupos por segunda vez consecutiva, algo que deben revertir. Ahora pasamos al bombo 2. La primera selección en el bombo 2 es Croacia. Los croatas clasificaron primeros en el grupo L, ganando 7 de sus 8 partidos. Ahora están en el puesto 10 del ranking FIFA. Será su 7ª participación en mundiales, con su mejor resultado siendo un subcampeonato en 2018. En el Mundial de Qatar llegaron hasta semifinales y se quedaron con el tercer puesto. Esta vez buscarán darle una gran despedida a Luka Modric. La primera selección africana es Marruecos. Se clasificaron al Mundial 2026 con una campaña perfecta, ganando sus 8 partidos en el grupo E de las eliminatorias. El ranking FIFA los tiene en el puesto 11. Será su 7ª participación en mundiales. Qatar 2022 fue su mejor actuación, donde culminaron en el 4º puesto. La mejor participación de la historia para una selección africana, siendo así la revelación del torneo. Una selección que vuelve al mundial es Colombia. Clasificó directamente a la Copa, finalizando en tercer lugar de las eliminatorias CONMEBOL. El ranking FIFA la sitúa hoy en el puesto 13. Esta será su 6ª participación histórica, con su mejor rendimiento siendo llegar a cuartos de final en Brasil 2014. El equipo vuelve al mundial luego de 8 años, ya que no clasificó a Qatar 2022. La última selección del bombo es Uruguay. La celeste clasificó en el 4º puesto de las eliminatorias de CONMEBOL. El ranking FIFA los sitúa en el puesto 16. Esta será su 14ª participación, siendo la selección campeona de las ediciones de 1930 y 50. En Qatar 2022 quedó eliminada en la fase de grupos, cuando tenían equipo para más, lo que los obliga a tener una mejor actuación bajo el mando de Marcelo Bielsa. Volvemos a Europa con la selección de Suiza. Los suizos culminaron primeros en el grupo B de las eliminatorias. El ranking FIFA los sitúa en el puesto 17. Esta será su 13ª participación histórica y 6ª de forma consecutiva, con su mejor resultado siendo los cuartos de final en 3 ocasiones, la última en 1954. En Qatar 2022 llegaron a octavos de final, donde fueron goleados por Portugal. La primera selección asiática en los bombos es Japón. Los samuráis azules clasificaron ganando el grupo C de las eliminatorias de Asia. Están en el puesto 18 del ranking FIFA. Será su 8º mundial, todos consecutivos desde 1998, y buscarán superar los octavos de final, fase a la que llegaron 4 veces. En Qatar 2022 eliminaron a Alemania en fase de grupos para llegar hasta octavos, perdiendo aquí ante Croacia por penales. Otra selección de África es Senegal. Clasificó primera en el grupo B de las eliminatorias africanas sin perder un partido. Los Leones de Teranga están en el puesto 19 del ranking FIFA. Este torneo marcará su 4ª participación y 3ª de forma consecutiva, con su mejor resultado siendo llegar a cuartos de final en el 2002. En Qatar 2022 clasificaron a octavos de final, perdiendo ante Inglaterra. Una selección más de Asia es Irán. Los iraníes clasificaron como primeros en el grupo A de la clasificación continental. El ranking FIFA coloca al equipo en el puesto 20. Esta será su 7ª participación y su objetivo será superar la fase de grupos, algo que nunca pudieron hacer. En Qatar 2022 tampoco pudo avanzar de la primera fase, quedando terceros en el grupo B. Tampoco faltará Corea del Sur. Los Tigres asiáticos clasificaron como primeros del grupo B, siendo los únicos invictos de la eliminatoria de Asia. Están en el puesto 22 del ranking FIFA. Esta será su 12ª participación, 11 de ellas consecutivas, con su mejor rendimiento, siendo el 4º puesto en el 2002 cuando fueron anfitriones. En Qatar 2022 alcanzaron los octavos de final cayendo ante Brasil.
Seguimos con otra selección sudamericana, Ecuador. La Tri terminó en segundo puesto de las eliminatorias Conmebol tras una gran campaña. Está en el puesto 23 del ranking FIFA, subiendo este año, aseguró su quinta participación en el Mundial, con su mejor rendimiento siendo llegar a los octavos de final en el 2006. En Qatar 2022 mostraron potencial, pero fueron eliminados en la fase de grupos, quedando terceros en el grupo A. También está en este bombo la selección de Austria. Los austriacos clasificaron como primeros en el grupo H de las eliminatorias UEFA, volviendo tras 28 años de ausencia. El ranking FIFA sitúa a la selección en el puesto 24. Esta será su octava participación en mundiales, con su mejor resultado siendo un tercer puesto en 1954. Austria no clasificó para la Copa Mundial del 2022 y no disputó una Copa del Mundo desde Francia 98. La última selección del bombo es Australia. Los Socceroos culminaron en el segundo puesto del grupo C de las eliminatorias asiáticas. Están hoy en el puesto 26 del ranking FIFA. Esta será su séptima participación, habiendo llegado 2 veces hasta octavos de final. Una de ellas fue en el último Mundial de Qatar 2022, perdiendo esta fase ante Argentina. Ahora pasamos al bombo 3. El bombo 3 comienza con un equipo que vuelve después de mucho, Noruega. La selección liderada por Erling Haaland culminó primera en el grupo I con comodidad, enviando a Italia al repechaje. El ranking FIFA tiene a la selección en el puesto 29. Será su cuarta participación en mundiales, con su mejor resultado siendo los octavos de final en 1998, el último torneo en el que participaron. La primera selección clasificada de la CONCACAF es Panamá. Clasificó en primer lugar del grupo A en las eliminatorias continentales. El ranking FIFA la ubica en el puesto 30. Será su segunda participación en mundiales luego de Rusia 2018, donde perdió los 3 partidos. Volviendo a las selecciones africanas está Egipto. El equipo con Mo Salah a la cabeza clasificó como primera del grupo A, sin perder ningún partido en la eliminatoria. Los faraones están en el puesto 34 del ranking FIFA. Esta será su cuarta participación, pero nunca pudo superar la fase de grupos. No clasificó a Qatar 2022, siendo el Mundial del 2028 su última campaña. También está en este bombo la selección de Argelia. Argelia culminó primera en el grupo G de las eliminatorias africanas. El ranking FIFA la ubica en el puesto 35. Será su quinta participación en mundiales, con su mejor resultado siendo octavos de final en Brasil 2014. Desde aquella edición no volvió a clasificar a la Copa del Mundo. La selección con la clasificación más dramática fue Escocia. Los escoceses clasificaron primeros en el grupo C de la eliminatoria, derrotando en el último minuto a Dinamarca para conseguir el cupo. Hoy está en el puesto 36 del ranking FIFA. Será su novena participación en un mundial, sin que nunca haya podido superar la fase de grupos. Su última copa fue en Francia 98, volviendo tras 28 años. Otra selección ausente por mucho tiempo fue Paraguay. La albirroja culminó en el sexto puesto de las eliminatorias sudamericanas, poniendo fin a una sequía de 16 años. El ranking FIFA la sitúa en el puesto 39. Esta será su octava participación, habiendo llegado hasta cuartos de final para Sudáfrica 2010, su último mundial hasta hoy. Seguimos con la selección de Túnez. Culminó en primer lugar del grupo H en las eliminatorias africanas. El ranking FIFA sitúa a las Águilas de Cartago en el puesto 40. Esta será su séptima participación, sin que nunca haya pasado la fase de grupos. En Qatar 2022 tampoco pudo avanzar de esta fase, pero al menos derrotó a Francia en el grupo D. La siguiente selección en la lista es Costa de Marfil. Clasificó directamente tras culminar primera en el grupo F de la eliminatoria africana. El ranking FIFA sitúa a los elefantes en el puesto 42. Pudo asegurar su cuarta participación en mundiales. Hasta ahora nunca superó la fase de grupos. Costa de Marfil no clasificó para Qatar 2022 y su último torneo disputado fue en Brasil 2014. Por último está el bombo 4. La primera selección debutante es la de Uzbekistán. Clasificó en segundo lugar del grupo A de las eliminatorias asiáticas detrás de Irán. El ranking FIFA la sitúa en el puesto 50. Será un torneo histórico, ya que será su primera participación en un mundial, un hecho sin precedentes para los llamados lobos blancos. La siguiente selección en la lista es Qatar. Esta vez clasificó de forma directa en la cuarta ronda de las eliminatorias asiáticas. El ranking FIFA ubica a la selección en el puesto 51. Será su segunda participación en un mundial. En 2022 fueron anfitriones y quedaron fuera en la fase de grupos, últimos en el grupo A.
Entre las selecciones asiáticas está Arabia Saudita. Clasificó al Mundial ganando en la cuarta ronda de las eliminatorias en Asia. El ranking FIFA sitúa al equipo en el puesto 60. Será su séptima participación en mundiales y pudo llegar a octavos de final en 1994. En Qatar 2022 quedó eliminada en la fase de grupos, aunque pudo derrotar a Argentina. La última selección del bombo es Sudáfrica. Clasificó al mundial como primero en el grupo C de las eliminatorias africanas. Está en el puesto 61 del ranking FIFA hoy. Será la cuarta participación de los Bafana Bafana y nunca superaron la fase de grupos. Sudáfrica disputó su último mundial en el 2010, donde fue anfitrión, volviendo luego de 16 años. Por último, vamos al bombo 4. Otra selección que hará historia es Jordania. Clasificó a su primer mundial al terminar en segundo puesto del grupo B de las eliminatorias asiáticas. Hoy la selección conocida como los Bravos está en el puesto 66 del ranking FIFA. Esta participación será la primera en su historia para los mundiales, por lo que esperan tener un gran rendimiento. El tercer debutante del torneo será Cabo Verde. Los Tiburones Azules clasificaron de forma directa ganando el grupo D de las eliminatorias africanas, donde dejaron fuera a Camerún. El ranking FIFA la sitúa en el puesto 68. Será su primera participación en un mundial, siendo el tercer país de menor población en participar de una Copa del Mundo. La última selección africana es la de Ghana. Las Estrellas Negras terminaron primeras en el grupo I de las eliminatorias africanas. El ranking FIFA las sitúa en el puesto 72. Esta será su quinta participación en un mundial y su mejor rendimiento fue llegar a cuartos de final en Sudáfrica 2010. En Qatar 2022 no pudo avanzar de la fase de grupos, quedando en último lugar del grupo H. La última selección debutante será Curazao. La familia azul clasificó ganando el grupo B de las eliminatorias de CONCACAF, superando a Jamaica en lo que fue una gran sorpresa. Hoy está en el puesto 82 del ranking FIFA. Curazao hará historia en su primer mundial, siendo el país de menor población en clasificar a una Copa del Mundo, con 155.000 habitantes. La última selección de CONCACAF es Haití. Los haitianos sorprendieron ganando el grupo C en las eliminatorias, dejando fuera a Costa Rica. Hoy está en el puesto 84 del ranking FIFA. Será su segunda participación en un mundial, con la última siendo 52 años atrás, en el torneo de Alemania 1974, donde quedó fuera en fase de grupos. La última selección de la lista es Nueva Zelanda. Clasificó a través del único cupo de Oceanía al torneo, un cupo que parece siempre será suyo. Está en el puesto 86 del ranking FIFA. Esta será su tercera participación en mundiales, sin que haya podido superar la fase de grupos en las dos anteriores. Vuelve al mundial luego de 16 años tras disputar el torneo en Sudáfrica 2010. El siguiente cupo del bombo es el primero del playoff de la UEFA. Este lugar corresponde al ranking de Italia, que está en el puesto 12 del ranking FIFA. Aquí pueden clasificar los italianos, que se enfrentarán en las semifinales a Irlanda del Norte. En la otra semifinal se enfrentarán Gales ante Bosnia, equipos que serán los locales en la final. Ahora nos vamos a otro playoff de la UEFA, la ruta D. Aquí la selección con el ranking FIFA más alto es Dinamarca en el puesto 21, selección que perdió la clasificación en el último minuto. Se enfrentará a Macedonia del Norte en la semifinal y el ganador jugará ante República Checa o Irlanda, siendo estos últimos los locales en la final. El siguiente cupo es para otro de los repechajes de la UEFA, la ruta C. Aquí la selección con mejor ranking FIFA es Turquía, que está en el puesto 25. Jugará ante Rumania en la semifinal y el ganador enfrentará al ganador del duelo entre Eslovaquia y Kosovo en la final, cuya localía se determinará según el cruce. Otro de los cupos de la UEFA es el camino C. En esta llave es Ucrania el país con el mejor ranking FIFA, hoy en el puesto 28. Los ucranianos se enfrentarán ante Suecia en la semifinal y el ganador jugará ante el ganador del duelo entre Polonia y Albania en la final, siendo estos últimos los locales. El siguiente cupo es para el primer playoff intercontinental. En esta llave, República Democrática del Congo, la ganadora del playoff en las eliminatorias africanas, está en el puesto 56 del ranking FIFA. Se enfrentará en la final al ganador de la serie entre Jamaica de CONCACAF y Nueva Caledonia de Oceanía. Nueva Caledonia es la selección con peor ranking todavía en carrera, estando en el puesto 149. Seguimos con el último cupo del playoff intercontinental. Aquí la selección que ya está en la final es Irak, ganadora del repechaje asiático, hoy en el puesto 58 en el ranking FIFA. Jugará ante la ganadora en el duelo entre Bolivia, última selección clasificada de CONMEBOL, y Surinam.
la segunda representante de la CONCACAF. Estos partidos se jugarán en Monterrey. Para ustedes, ¿cuáles serán los mejores cruces posibles con esta distribución de bombos? Para conocer más sobre selecciones del Mundial, hagan clic en el video del ranking de las eliminatorias CONMEBOL.